Bueno, buen día, mi nombre es Andrés Barbosa y hoy les vengo a presentar junto con mi compañero el patrón iterador. Bueno, entonces, para empezar, el patrón iterador es un patrón de diseño de comportamiento que nos permite recorrer elementos de una colección sin exponer su representación subyacente. ¿Qué se refiere? El patrón iterador lo que nos permite es que un objeto cliente acceda al contenido de un contenedor de forma secuencial sin que tenga ningún conocimiento sobre la representación interna de su contenido. ¿A qué hacemos referencia con el término contenedor? Se refiere como una colección de datos o colección, sí, una colección de datos. Estos objetos dentro del contenedor podrían a su vez ser colecciones, convirtiéndolo en una colección de colecciones. Esto permite que un objeto cliente atraviese pues esta colección de objetos, eh, pues este contenedor, sin que el contenedor revele cómo se almacenan estos datos internamente. Entonces, de manera general, el patrón iterador lo que resuelve es este problema de proporcionar un medio uniforme para acceder a los elementos de una colección pues de estos objetos sin exponer la estructura interna de dicha colección. Entonces, digamos que este sugiere pues como que se debe diseñar un objeto contenedor para proporcionar una interfaz pública en forma de pues objeto iterador para que pues diferentes objetos cliente accedan a su contenido y pues a su vez este objeto iterador contenga métodos públicos para permitir que un objeto cliente navegue pues a través de esta lista de objetos dentro del contenedor. En el ejemplo que les vamos a presentar, vamos a mostrar un iterador interno y un iterador externo. Los dos ejemplos son similares, pero tienen una determinada diferencia. Entonces, en el iterador, y pues diferentes características. En el iterador interno, la colección en sí pues ofrece como métodos para permitir que un cliente visite diferentes objetos dentro de una colección. Aquí pues por ejemplo nos presenta el Java Util Result y digamos que a su vez esta pues solo puede tener un iterador en la colección en un momento dado y la colección tiene que mantener o guardar ese estado de la iteración. En cuanto al iterador externo, esta funcionalidad de iteración separa las colecciones y se mantiene dentro de un objeto diferente denominado el iterador. Aquí hace referencia normalmente como a la clase Java Util Vector y esta, además de que la sobrecarga que se involucra para almacenar el estado de la iteración no está asociada con esta colección. En cuanto, pues de manera general, estas ventajas que nos ofrece es desacoplamiento, la abstracción de la estructura de datos, el acceso secuencial y la simplificación del código cliente. Nos permite, pues digamos de manera general, desacoplar el código cliente de la implementación de la colección, a su vez de que este patrón pues nos va a proporcionar como una abstracción que va a ocultar estos detalles, eh, de la estructura pues, interna de la colección y pues van a poder pues los clientes van a poder recorrer pues los elementos de esta colección de manera fácil y además de que pues sí, de manera fácil y puedes enterarse específicamente de la lógica de la aplicación en lugar de una navegación a través de esta colección. Entonces esto vendría siendo en cuanto a la introducción. Ya para ver la parte del ejemplo, entonces tenemos un iterador interno, por eso tenemos dos diagramas, un iterador interno y un iterador externo. ¿Qué es lo que pasa? La aplicación lo que permite es como mostrar los datos de un archivo que contiene detalles de diferentes profesionales que pues en sí no tienen, digámoslo así, o sea, digamos aquí el ejemplo plantea con tres datos sencillos, nombre, lugar de trabajo y la certificación. Y pues lo que hace es como que para ilustrarnos, entonces como que es mostrarnos todos estos datos de los diferentes candidatos que pues están allí. Entonces, bueno, los iteradores entonces son responsables como el iterador interno, el contenedor es como la responsable de proporcionarnos esta interfaz para que el objeto cliente navegue a través del contenido contenedor. Aquí, en el iterador interno, el iterador o este contenedor vendría siendo esta clase de all candidates. ¿Qué es lo que pasa? Este va a leer los datos de un archivo como parte, pues que esto pase parte de su constructor y va a almacenarlos en forma de un grupo de objetos candidatos dentro de una variable de instancia de tipo vector. Esta va a implementar la interfaz de Java Util Iterator que pues incorpora y proporciona pues Java. ¿Qué método nos va a ofrecer? Este de Hacks Next, Next y Remove.
De manera general, Hacksnext nos va a comprobar si hay más candidatos. Next nos va a devolver como el siguiente candidato. Y remove en sí, digamos que lo que pasa aquí en la aplicación, digamos que remove queda haciendo como algo no inservible, pero sí de poco, pues no relevante, digámoslo así, dado que la aplicación en sí no se ocupa como de esta eliminación de datos de los candidatos. Entonces, digamos que de manera general, entonces creamos también este que vendría siendo el main, que es el Search Manager, para utilizar el contenedor de All Candidates para mostrar los datos de los candidatos. Este va a crear una interfaz de usuario necesaria pues para la visualización de los datos, y cuando un usuario pues va a hacer la interacción, va a mostrar todo y va a crear una instancia del contenedor del candidate y pues nos va a permitir leer estos datos. Entonces, de manera general, entonces el código este vendría siendo el Search Manager, el cual como que va a instanciar un button handler que nos va a permitir como tener esa manipulación de la interfaz y pues manipulación del, de lo que vamos a hacer uso del all candidate, del contenedor de la iteración. Y entonces tendríamos aquí el all candidates, que lo que va a hacer es que pues nos va a crear, bueno, de manera general, pues va a instanciar el button handler, se tiene una acción listering. eh, Este a su vez, pues cuando, como ya lo mencionaba, cuando vamos a ejecutarlo, esto nos va a crear una instancia. All Candidates a su vez hace uso de Vector Enumeration, que esto es propio de Java, y pues está compuesto, ¿sí? Hay una relación de composición con Candidate. Candidate pues se refiere como a los candidatos que hacen parte de todos estos candidatos. Pues tiene la certificación, location name, los datos básicos de estos candidatos. A su vez, ya veníamos haciendo uso de estas dos clases que tenemos acá, que es el file util y mesutil. Es lo que nos proporciona es como funcionalidades para trabajar sobre archivos. Entonces, digamos acá, entonces aquí se crea la instancia del file util de manera general. Eh, Candidate, pues aquí tenemos como la creación para diferentes candidatos. File util nos proporciona diferentes eh, métodos para trabajar con estos archivos, y digamos aquí en la parte del final hace uso de la clase misUtil, que igualmente también tiene más métodos para trabajar con estos archivos, más específicamente que pues trabaja como tipo vector, pues esta colección de datos pues de manera dinámica. Entonces, de manera general, pues eso sería como el iterador interno. Y pues, como ya les había mencionado, hay dos iteradores, dos ejemplos. Este sería el iterador externo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí lo que plantea es que o sea, le vamos a permitir al usuario filtrar, pero ahora por el tipo de certificación, por lo cual se agrega esta clase Certified eh, Candidate. Entonces, lo que va a pasar es que en el caso de este iterador externo, la implementación se desacopla del contenedor. Esta implementación se desacopla de este contenedor. Eh, lo que nos va a permitir, pues manteniendo esta, lo que hacer es que la mantener dentro de una clase iterador separada. Entonces, esta es como implementador de la interfaz incorporada pues de Java Util Iterator, y como parte de su constructor, el iterador de Certified Candidates acepta pues un tipo de certificación y pues una instancia de All Candidates como entrada. Esta funciona pues como el iterador filtrado para los datos de los candidatos contenidos en ese contenedor de All Candidates, y va a devolver pues el grupo de candidatos con el tipo de certificación que especifica pues la forma de secuencia de este método. Igual nuevamente, entonces aquí vendría siendo la diferencia, como regrega esta, entonces ahora estos métodos, digámoslo así, que mencionamos anteriormente, el de Hacksnext y el de Next, pasan ahora aquí a esta parte de Certify candidatos. Nuevamente, Hacksnext va a comprobar si hay más candidatos y Next va a devolver el siguiente candidato. Entonces, eh, digamos, pues para esto, entonces es necesario que pues se haga el nuevo diseño,
Y pues igualmente la clase All Candidates va a seguir, digamos, teniendo la responsabilidad de leer archivos y pues transportar estos datos que hay en su interior en forma de objetos de candidatos. Además de que pues va a darnos como este método de obtener las certificaciones de candidatos, estos, eh, para, ¿cómo decirlo? Obtener estos datos pues para hacer la respectiva iteración. O sea, va a crear y volver un iterador como pues haciendo uso de esta Java Utiliterator. Y este cliente, pues al final del cabo, pues va a utilizar este método cuando quiera filtrar estos datos por candidato, o sea, por certificado de candidato. Y sí, de manera general eso sería pues la vista general del, del programa, dado que pues al final pues al candidate pues va a hacer uso de como de se va a enviar como a sí mismo este argumento del iterador. Este iterador va a utilizar una instancia pues para acceder a los datos almacenados dentro del contenedor de All Candidates. Entonces, pues ya para concretar, mi compañero va a presentar los casos de uso, los diagramas de secuencia, que nos van a ilustrar más precisamente, digamos, como esta secuencia que vimos aquí de manera general. Bueno, mi nombre es David Díaz y voy a ahondar un poco más en lo que viene siendo la parte de nuestros iteradores, tanto internos como externos. Mm, Principalmente vamos a utilizar nuestro iterador interno. Vamos a observar un poco su comportamiento. Como ya les veníamos comentando, utiliza o implementa, tiene una realización con esta interfaz de iterador y la utiliza como bueno, la implementa y esa realización con todos los candidatos. En nuestro primer ejemplo, nosotros vamos a manejar como tal, em, pues como tal todos o sea, vamos a hacer una búsqueda de todos nuestros candidatos. Aquí en la GUI podemos ver un poco más de cómo trabajamos. Entonces queremos encontrar todos nuestros candidatos y uno de estos botones nos va a permitir realizar esta acción. Los casos de usos interesantes, pues más allá de iniciar la aplicación, de poder salir, es cómo vamos a mostrar esta información de los candidatos, iterando, haciendo uso de nuestro patrón de comportamiento. Em, bueno, aquí tenemos lo primordial, vamos a buscar lo interesante, que es aquí. Inicialmente, nosotros vamos a pedir todos nuestros candidatos y se va a hacer una implementación del iterador como tal. Y vamos a hacer este pedido directamente desde nuestra consola. Después de hacer bueno, en el momento en el que damos nuestro clic, vamos a hacer este pedido. Al crear el constructor de todos nuestros candidatos, él va a generar un vector, internamente va a hacer estas tres variables, inicialmente variables, y va a utilizar el initializate. El initializate me va a permitir a mí, como podemos ver, me va a permitir a mí tomar estos datos. Entonces, principalmente cuando ya creamos todos nuestros candidatos, él va a pedirnos que carguemos los datos, eh, que carguemos nuestros datos de nuestro archivo. Entonces, utilizando nuestro all candidates y con el método de inicializar, nuestro objeto vector, como podemos ver acá, bueno, sí, lo inicializamos o realmente lo creamos nuestro vector y hacemos uso de la clase fileUtil que nos va a permitir como tal acceder a este vector, en este caso de uso como tal, que tiene sus try catch que ya hemos visto en bastantes clases y que bueno, a priori no es relevante, sino que obtiene la data en este vector, en este vector principal. Luego este vector va a ir recorriéndolo uno por uno y lo va a ir anexando haciendo uso del encapsulamiento de nuestra clase de candidato. Tenemos
nuestros métodos para obtenerlos, nombre, la ubicación y qué pena, ¿no? Sí, nombre, locación y bueno, el tipo de certificación que acá en este caso pues va a ser todos nuestros candidatos en general. Entonces, bueno, obtenemos nuestra información de nuestro archivo y ya después acá, como les comentaba, tenemos nuestro vector y accedemos a nuestro bucle for que nos va a permitir como tal eh, utilizar o sea, vamos a recorrer y vamos a parsear todos nuestros data lines de los elementos que tenemos y vamos a delimitarlos por coma porque viene en una cadena totalmente eh, llena. Y básicamente este código, cuando lo finalizamos, nos va a permitir a nosotros eh, obtener en nuestro vector, pues obtener los candidatos, todos los candidatos o recorrerlos, todos los candidatos que necesitamos inicialmente para poder hacer nuestra búsqueda. Bueno, cargamos los datos del candidato a nuestro vector. Finalmente, aquí nosotros obtenemos como tal, vamos a ir agregando nuestra data que viene siendo el vector. Vamos a ir agregando objetos de tipo candidato. Entonces, eso básicamente es lo que nos está permitiendo, mientras que esta línea nos permite dividirla por comas. Nosotros enviamos estos datos para que se procesen en candidato y finalmente estos candidatos los vamos a ir guardando o agregando a nuestro vector. Eh, Después de cargar nuestros datos, viene como tal nuestra sección interesante, que es la de recorrer y utilizar nuestro iterador. Inicialmente vamos a utilizar nuestro while, vamos a hacer uso de eh, este AC, que es nuestro variable de todos los candidatos, y vamos a preguntarle con el método abstracto hasNext. ¿Tiene algún otro objeto, bueno, tiene algún otro candidato que podamos recorrer? Entonces, bueno, acá creamos, me salté esta línea, pero acá creamos como tal la cabecera de todos nuestros elementos y así ya preguntamos que si tiene estos candidatos. Eh, para hacerlo, aquí se denota que es de tipo interna porque no hay un tratamiento, no tenemos como tal un procesamiento de los datos directo del programador, sino que hacemos uso de elementos simples como tiene más elementos, preguntamos si eh, nuestro, nuestro array como tal tiene más elementos, nuestro array no es nuestro vector, que acá lo llenamos con todos nuestros elementos. Le preguntamos si tiene más elementos, inicialmente esto es una numeración, si tiene más elementos vamos a iterar. Por cada candidato vamos a crear un objeto temporal, lo vamos a parsear como candidato y vamos bueno, a observar nuestro siguiente elemento. Cuando observamos este siguiente elemento, lo guardamos, principalmente lo almacenamos, si tiene un nuevo elemento. Entonces, este básicamente, cada momento va a estar saliendo en break, porque como estamos recorriendo por necesidad todos nuestros elementos, hasta en el último momento en el que no tiene elementos es porque ya se acabó nuestra lista. Entonces, básicamente, si no hay si no hay candidatos, entonces ahí es donde se termina. Y solo entonces es cuando arrojamos null y finalmente eh, terminamos con nuestra iteración. Pero recordar que acá todo el tiempo se va a estar iterando, entonces iterando y rompiendo. Entonces, cada vez que cargue el elemento, y pregunte si hay uno al siguiente, siempre y cuando nuestro vector no haya terminado de recorrerse completamente, pues
un recorrido común y corriente, un recorrido de fuerza bruta, podemos llamarlo. Eh, Después, pues nos va a retornar un verdadero o un falso para que siempre que sea, aquí, bueno, vamos a hacer la condición while, si hay un nuevo, si hay un elemento siguiente, entonces creamos nuestra variable candidato, eh, vamos a parsear nuestro candidato y vamos a utilizar el next, que también hace parte de nuestro iterador. Este next verifica que, bueno, si el siguiente candidato es nulo, entonces hay una excepción, pero si no, entonces me devuelve este next candidato que nosotros ya previamente hemos guardado, que contiene todos nuestros candidatos que podemos, sí, que tenemos como tal. Luego vamos a utilizar este candidates, que es como podemos ver acá, es un string, una cadena de texto. Y esta cadena de texto a nosotros nos va a permitir, vamos a unificarla como tal. Mirando un poquito más lo que viene siendo acá nuestro diagrama de secuencias. Entonces, lo que yo les decía, acá verifica si hay otro candidato, el has next. Entonces, inicialmente tiene más elementos, se pregunta, guarda en un objeto temporal, como siguiendo la lógica en la que ya veníamos. Nuestro objeto temporal va a ir almacenando nuestros candidatos y en caso de, o sea, carga nuestro objeto temporal en este next candidate, lo va cargando. Y aquí vamos haciendo una referencia cada vez que nosotros vayamos cargando a candidato. Entonces, allí vamos a enviarle como parámetros para el constructor eh, cada uno de los datos del candidato. Entonces, finalmente, pues nos devuelve un true o un false y en un dado caso de que no esté correctamente, entonces nos devuelve un nulo. Entonces, este nulo es el que verificamos en el while, que podremos observar aquí. Entonces, tiene nuevo candidato. Este es un loop de while. Si me arroja true, entonces va a verificar si, bueno, no va a verificar, va a utilizar el siguiente candidato. Entonces utiliza el método abstracto next para obtener el siguiente elemento del vector que ya previamente hemos cargado en la verificación. Este código no es extenso, pero me va a retornar un objeto. Es importante porque el primero simplemente me retorna un true o un false, y este me retorna un objeto. De este objeto, eh, va utilizando nuestra C de acá de candidate. Lo que yo les comentaba, vamos a generar nuestra lista de texto para eh, imprimirla en nuestra consola. Básicamente ya acá hacemos uso de nuestros button handler inicialmente, y esto nos va a redirigir tanto a next candidate como a los temporales, y finalmente lo que va a generar, como podemos observar, es la unificación con espacios por cada candidato. Nos va a generar esa unificación para que se entienda, sí, para que se entienda que cada candidato a qué hace referencia su nombre, a qué tipo de certificación y a qué ubicación está. Finalmente lo va a agregar a nuestro documento, bueno, no a nuestro documento, sino a nuestra vista, y ya con esta vista finalizaría la visualización de esta vista, es la que nos finaliza nuestro documento, nuestro, nuestra vista como tal. Es importante resaltar sobre todo que el iterador funciona tanto en la verificación como en obtener el siguiente elemento, porque son dos métodos abstractos, el hasNext y el next.
Y en la verificación de otro candidato es donde podemos observar que al no haber un procesamiento directo de los datos es como nuestro iterador es es un interno. Por otra parte, vamos a observar los externos. Aquí nosotros necesitamos en este programa hay una variante, como podemos ver en nuestra GUI, hay una variante en nuestro diagrama de clases. Eh, bueno, acá nosotros tenemos un select que nos va a permitir obtener qué tipo de dato es el que queremos mostrar. Y tenemos un botón para enviarle este parámetro y otro botón para salir. Al enviar este parámetro para observar em, o sea, que queremos algo específicamente, por ejemplo, los candidatos certificados en este caso, es entonces cuando podemos hacer uso de los externos. ¿Por qué hacemos uso del externo, del iterador externo? Porque allí necesitamos, allí vamos a meter como tal mano en la iteración, porque vamos a nosotros a controlar, tenemos un control como programadores de dicha iteración. El proceso es similar, el candidato va a seguir consumiendo, bueno, todos los candidatos van a seguir utilizando como tal al candidato, pero se crea la que consume es los candidatos certificados. En este caso de acá, veamos, cargamos nuestro dato de la misma forma y en la verificación de otro candidato es donde varía. En la parte del código podemos observar aquí. Inicialmente veamos el flujo, es similar nuestro flujo, pero varía en ciertas cosas. Por ejemplo, creamos una selección pues para obtener nuestro select, lo que nosotros elegimos, seleccionamos. También creamos nuestro objeto all candidates. eh, este all candidate pues va a básicamente principalmente a tomar todos los datos del archivo y los va a almacenar nuestro vector de la misma forma como lo hacíamos anteriormente. Pero aquí creamos, bueno, nuestro iterador, que es bueno, nuestra variable iterador, que es una interfaz de cert candidates. Este cert candidates es donde vamos a realmente, bueno, es un certified candidates, es donde se implementa, o hay una realización con nuestro iterador y utilizamos nuestros métodos abstractos. Inicialmente, este no es un método abstracto, es un método normal en el que obtenemos todos los candidatos eh, certificados como tal, enviándole parámetros iniciales que guardamos en esta selección. Este parámetro nos va a decir qué tipo qué tipo de candidato es el que nosotros queremos seleccionar. Entonces, creamos nuestro candidato, nuestro constructor, él recibe esto en nuestro constructor y utiliza el método obtener todos los candidatos de AC, que es all candidates. Entonces, en all candidates obtenemos todos los candidatos. Entonces, data, que ya habíamos creado previamente, punto elements es lo que me retorna. Entonces, me retorna todos nuestros candidatos a priori. Principalmente nos va a retornar ello. Eh, y es allí, no, aquí no es este. Es allí donde ya tenemos todos nuestros candidatos. Vuelve y juega. Aquí vamos a preguntarle si tiene, utilizando los métodos abstractos de la interfaz, pero aquí hay una validación que nosotros hacemos como programadores. En nuestro while, utilizando el Certified Candidates, vamos a preguntarle si tiene candidatos, pero recordando que son de este estilo que nosotros, bueno, de este em, tipo de candidatos que es el que nosotros le estamos
le estamos enviando con este selection. Entonces, ese